Bueno, muy buenos días. Son las 11 en punto de la mañana y hasta ahora les damos la bienvenida a nuestro espacio con expertos programado para todos los miércoles a las 11 de la mañana. A continuación, le vamos a dar inicio a nuestra conferencia de hoy denominada Todo sobre las cesantías. Mi nombre es Laura Castillo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, y les damos la bienvenida. Vamos a dar algunas recomendaciones antes de iniciar esta conferencia. Recuerden que esta conferencia queda disponible en cada una de las aulas en donde se encuentran registrados y la pueden ver en formato grabado a partir de mañana después del mediodía. Antes de darle el paso a nuestro experto del día de hoy, queremos darle las gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este encuentro con expertos todos los miércoles a las 11 de la mañana. Ellos son Aportes en Línea, Banco de Occidente, Arus, Envía, Fundación Comeo, Protección y Mi Planilla. Bueno, ahora sí le vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, todo sobre las cesantías, con nuestro experto Luis Alberto Quintero Martínez. Luis Alberto es economista con una especialización en gerencia financiera, con estudios en tendencias tecnológicas, metodologías ágiles, design thinking, con más de 15 años de experiencia en capacitación en el pago de aportes a los sistemas de protección social a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, PILA. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Luis Quintero, quien a partir de este momento puede iniciar la conferencia todo lo relacionado con cesantías. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días, Laura, y a todos una cordial bienvenida y muchas gracias por permitirnos en este espacio transmitir este conocimiento tan importante, todo lo que tiene que ver con los aportes de cesantías, teniendo en cuenta que ya para este mes es necesario realizar estos aportes y no tener inconvenientes más adelante. Luis Alberto, te voy a dar el rol de presentador y ya con esto podemos iniciar en nuestra conferencia del día de hoy. ¿Me confirmas, por favor? Perfecto, ya. Perfecto. Ahora solamente nos queda poner la pantalla completa y podemos iniciar. Un momento, por favor, estoy. Abajo, en el icono en donde está el Zoom, eh, abajito en donde tienes el menos, podemos darle pantalla completa. ¿Dónde está el menos? Ahí la. Perfecto. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces para dar inicio es importante que veamos en este espacio qué son las cesantías. Vamos a hablar también sobre los intereses de cesantías, veremos algunos ejemplos de liquidación y finalizando vamos a dar como tal unos tips que debemos tener en cuenta para no incurrir, como les decía al inicio de la charla, sobre sanciones que podamos estar expuestos. Al finalizar, por favor, cualquier inquietud, estaremos muy atentos para dar solución a ellas. Iniciemos validando qué son las cesantías y no debemos perder de vista que las cesantías por ley son una prestación social que el empleador debe pagar a todos los trabajadores adicionales al salario ordinario. ¿Sí? Por ende, en esta temporada de cesantías 2020, todos los empleadores que tengan bajo su responsabilidad trabajadores deberán hacer estos pagos. Y vamos a ver a continuación cuáles son estas características. Primero, las cesantías son consideradas para los trabajadores como un ahorro. En caso, pues cuando nacen con la ley 50 de 1990, el objetivo de las cesantías era prever cuando los trabajadores se quedasen cesantes o sin empleo. Sin embargo, hoy en día las cesantías no solo son utilizadas para este concepto, es decir, cuando estén cesantes, sino que también pueden ser usadas para fines de vivienda o educación. Las cesantías como tal equivalen a un mes de salario por cada año de labores realizadas por el trabajador y se liquidan anualmente al 31 de diciembre de cada año, ¿sí? Por lo que
una vez sean liquidadas, deberán ser consignadas en el fondo de cesantías que sea seleccionado por el trabajador. Aquí es importante tener en cuenta que es el trabajador quien decide a qué fondo de cesantías desea que le consignen durante ese periodo esos aportes. También es importante tener en cuenta que el trabajador tendrá hasta el 31 de diciembre de cada año para informar al área de recursos humanos de la empresa a cuál es el fondo de cesantías que desea que le consigne. Si a esta fecha no ha definido o no ha determinado en qué fondo desea que le consigne, será el empleador quien defina a qué fondo realizar las cesantías. También es importante tener en cuenta que, a diferencia de la seguridad social, el empleado puede tener las cesantías en todos los fondos, ¿sí? Es decir, cada año puede cambiar de fondo de cesantías y el empleador le podrá estar haciendo sus aportes. Aquí, pues, el control lo deberá tener es el afiliado porque pues, deberá saber en qué fondo de cesantías es que deben tener sus aportes. Pero aquí no existe como en Pila un tema de multiafiliación. El trabajador como tal puede escoger cómo ahorrar estos aportes de cesantías, teniendo en cuenta que hoy en día los fondos de cesantías ofrecen unos multiportafolios, ¿sí? Entonces vamos a ver a continuación qué son esos multiportafolios, cuáles son las ventajas de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces primero existen dos multiportafolios, uno de largo plazo y uno de corto plazo. El de largo plazo está dado como tal para aquellos afiliados que desean consolidar un ahorro en el largo plazo. Es decir, que no tiene la intención en un corto o mediano plazo de hacer el retiro de estos aportes. Eso quiere decir que el uso de las cesantías no los va a realizar antes de un año. Por ende, el objetivo de este portafolio de largo plazo es que haya una mayor rentabilidad. Aquí es importante tener en cuenta que cuando se ofrece una mayor rentabilidad, posiblemente pues habrá un mayor riesgo de manejar estos aportes. Pero es por ende porque no se piensan retirar en un corto plazo, entonces a largo plazo va a generar mayor rentabilidad. También es importante tener en cuenta que esto no quiere decir que el usuario no pueda retirar esos aportes. Claro que sí los puede retirar antes del año, ¿sí? Pero el objetivo sería ese principalmente. Y en un corto plazo, este portafolio de corto plazo, lo que busca es que el retiro de las cesantías deba ser antes de un año. Entonces, por ejemplo, si el afiliado desea retirar las cesantías por temas de educación o por compra de vivienda y sabe que los va a retirar en menos de un año, pues el objetivo es que le informe al fondo de cesantías que esos recursos los quiere tener en un corto plazo. ¿Cuál es la diferencia de este al de largo plazo? La rentabilidad, ¿sí? Como se espera que se retiren en menos de un año, estos recursos posiblemente van a tener un riesgo menor en la inversión que realicen como tal los fondos de cesantías, por ende la rentabilidad va a ser menor. ¿Sí? Va a haber una rentabilidad, pero va a ser menor porque aquí prevalece la estabilidad de estos recursos frente a la rentabilidad. Recordemos, el afiliado podrá comunicarse con el fondo de cesantías y determinar a qué multiportafolio desea contar esos recursos. También es importante tener en cuenta que el usuario o afiliado puede tener las cesantías diversificadas, puede tener una parte en el portafolio de largo plazo y otra parte en el portafolio de corto plazo. Ahora bien, ¿cómo se liquidan las cesantías? Entonces existe una fórmula realmente muy sencilla donde se determina cómo se deben calcular estos aportes. Entonces la fórmula determina que es días laborados por el salario y este valor se divide por 360. ¿Sí? Es importante también tener en cuenta que las cesantías, al igual que la seguridad social, se manejan a periodos de 30 días. Entonces aquí hay que tener en cuenta, para aplicar esta formulación, primero cuál es el tipo de salario que devenga como tal el trabajador, teniendo en cuenta que hay salarios fijos y salarios variables. Cuando es un salario fijo, ¿sí? Es decir, que dentro del contrato de trabajo se determina que el salario ordinario no va a variar, ¿sí? En este caso se tendrá en cuenta que si el salario es fijo y no varió en los últimos 3 meses, pues será ese valor que se determine y más adelante vamos a ver con unos ejemplos cómo sería este caso. Y cuando son salarios variables, es decir, que mes a mes está variando como tal ese salario
o puede ser un salario fijo, pero que en los últimos 3 meses tuvo variaciones, lo que determina la norma es que se deberá promediar el valor de los salarios del periodo que se está liquidando. A continuación, entonces, vamos a ver 3 ejemplos. Iniciamos con el ejemplo de un salario fijo, donde en este caso Juan Gómez tiene un salario fijo de 3.900.000 y laboró el año completo. Entonces uno determina que como el salario es de 3.900.000 y ese va a ser el salario mes a mes, no tuvo variaciones, por ende, al aplicar la fórmula, serían 360 días, que es porque se determina que elaboró el año completo, se multiplica por los 3.900.000 y se divide por 360, lo que nos va a dar como tal un valor de cesantías de un salario, es decir, 3.900.000 pesos. Esto aplica directamente para los trabajadores que tienen un salario fijo. Cuando vemos un ejemplo de un salario variable, entonces aquí vamos a ver con este ejemplo, Diego Ramos trabajó de septiembre a diciembre, quiere decir que trabajó 4 meses, devengando los siguientes salarios. En este caso vemos que en septiembre Diego tuvo un salario de 2.780.000, en octubre 4.517.000 pesos, en noviembre 4.303.000 pesos y para finalizar diciembre del 2019, ejemplo, 3.801.000 pesos. Entonces lo que determina la norma es cuando son salarios variables se debe promediar el valor de los salarios. En este caso sumamos esos 4 salarios, lo dividimos entre 4 para sacar el promedio y nos resulta un valor de 3.850.250 pesos. Con este valor promediado aplicamos así la fórmula de cesantías, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos en cuenta? 120 días. ¿Por qué 120 días? Porque, como decíamos, el trabajo 4 meses y el mes tiene 30 días, serían 120 días. Se multiplica por los 3.850.250 y se divide por los 360 días que tiene el año. Lo que nos resultaría un aporte de cesantías para este ejemplo puntual de 1.283.417 pesos. Esta sería la forma de liquidar un aporte de cesantías cuando son salarios variables. Este aplica tanto para los que varían todo el mes o salarios fijos que tuvo una variación en los últimos 3 meses. Y a continuación veremos un ejemplo de cómo se liquidan los aportes de un trabajador que labora por días. Tengamos en cuenta que hoy en día la reglamentación en Colombia habilita los trabajadores que laboran por días u horas. En este caso es similar al de la planilla pila, que es el cotizante 51, trabajador de tiempo parcial. En este caso vemos que Betty Gómez labora 4 días en el mes, laborando todo el año 2019, y el empleador en este caso, para este ejemplo, le paga 55.000 pesos el mes. ¿Sí? En este caso, lo primero que debemos tener en cuenta es, primero, el año cuenta con 52 semanas. Entonces, primero debemos determinar cuántas semanas es que laboran. En este caso sería 52 semanas del año, se divide por 12 meses que tiene el año, lo que nos da un factor de 4.33. Este factor lo que nos va a permitir posteriormente es definir cuáles son los días laborados de la semana. En ese cuadro, como decíamos que labora 4 días al mes, multiplicamos el factor 4.33 por 4, lo que nos da 17.32. Sin embargo, como estamos hablando de jornadas completas, debemos aproximarlo al valor superior, que nos da en este caso 18 días. Luego, determinamos el salario mensual. Para este caso, cogemos los 55.000 pesos que le están pagando por día, se multiplica por los 18 días del mes y por los 18 días lo que nos da un valor de 990.000 pesos. ¿Sí? Este sería el salario mensual. Y por último, pues como es una persona que labora por días, hay que tener en cuenta que se le debe reconocer el auxilio de transporte. El auxilio de transporte para el año 2019 estaba en 97.032 pesos, por lo cual lo dividimos por 30 días que tiene el mes y lo multiplicamos por el número de días, que serían 18 en este caso, lo que nos da un valor de 58.220 pesos. Sumamos ese valor del auxilio de transporte más el salario mensual,
Y ahí sí podríamos aplicar la formulación de cesantías normal, que es la que determina el algo. En este caso serían 360 porque ya hicimos una extrapolación directamente para tener los días del año. Por 360 días lo multiplicamos por la sumatoria del salario mensual más el auxilio de transporte, que nos da, para el ejemplo, 1.048.220 pesos, y lo dividimos por 360 días que tiene el año. Al final nos va a dar un valor de cesantías de 1.048.220 pesos. Esta sería la forma de aplicar sería la forma de calcular los aportes de cesantías para aquellos trabajadores que laboran por días. ¿Sí? Igual depende del valor que se le pague por día, se le aplica la formulación y nos daría el valor de las cesantías que corresponde para el trabajador. ¿Qué es importante tener en cuenta también? Y es cuáles son aquellos conceptos que se deben tener en cuenta para el cálculo de estos aportes. En este caso, las cesantías, se debe tener en cuenta el salario, ¿sí? Ya sea en especie o el otro. Se deberá tener en cuenta las comisiones, auxilio de transporte, horas extra, recargos nocturnos y recargos dominicales y festivos. Frente al auxilio de transporte, es muy importante tener en cuenta que la legislación determina que solo tienen derecho al reconocimiento de auxilio de transporte aquellas personas que tienen o que pactan un salario ordinario de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes en este caso. ¿Sí? Es decir, todos estos conceptos son los que se deben tener en cuenta para determinar el valor de las cesantías de los trabajadores. Eso, hasta el momento hemos visto cuáles son los conceptos de cesantías. A continuación vamos a ver qué son los intereses de cesantías, que hoy en día ha sido como polémico porque en medios de comunicación las últimas 2 semanas hemos visto que hay propuestas que al parecer se piensan pasar propuestas al gobierno nacional con el fin de eliminar los intereses de cesantías. ¿Sí? Pero por ahora es un aporte que hay que tener en cuenta y vamos a ver cuáles son esas características. Primero, los intereses de cesantías son un valor que paga el empleador directamente al trabajador y que corresponden al 12% sobre el valor de las cesantías. Puntualmente, los intereses de cesantías podría hacerse una comparación y tendría que ver con la rentabilidad de las cesantías que pudiesen haber ganado si el empleador mes a mes les hubiese consignado en el fondo de cesantías. Entonces, si mes a mes, ejemplo, el empleador hubiese consignado las cesantías, a la fecha, al final del año, hubiese generado un rendimiento o utilidad. Entonces, por eso la ley define que como se hace un pago anual, esos aportes hubiese generado esa rentabilidad, por ende el empleador tendrá que reconocer al trabajador un interés, ¿cierto? Que es este valor que corresponde al 12%. Es importantísimo tener en cuenta que este valor de intereses es pagado directamente al trabajador. En ningún caso el empleador deberá consignar estos aportes directamente a un fondo de cesantías. Por ende, vamos a ver a continuación cuál es la fórmula. Y también es una fórmula muy sencilla, similar a la de cesantías. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que debemos aplicar a los días laborados, se multiplica por el valor de las cesantías determinadas y a ese valor se le aplica el factor del 12%, que es el porcentaje de interés que define el gobierno, y ese valor se divide por 360 días. Vamos a ver a continuación entonces cómo sería un ejemplo para determinar este valor. Es muy sencillo. Vimos hace un instante el ejemplo de Diego Ramos, que había trabajado 4 meses, es decir, de septiembre a diciembre del 2019, ¿sí? Con unos salarios, ¿sí? Entonces aquí pues vemos los mismos salarios de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sacamos un promedio, se definen los valores, el valor de cesantías. Y ahí, como ya teníamos que el valor de cesantías era de 1.283.417 pesos, podremos continuar aplicando la formulación para obtener los intereses de cesantías. En este caso, como son 4 meses,
120 días, se multiplica por el valor de las cesantías, 1.283.417 pesos. Este valor se multiplica también por el factor del 12%, se divide por 360, lo que nos dará un valor de cesantías equivalente a 51.337 pesos. Esa sería la fórmula de obtener los aportes a los intereses de cesantías. También es importante que veamos las fechas de pago. Entonces, hay dos conceptos muy importantes y es fecha de pago para los intereses de cesantías y fecha de pago para los aportes de cesantías. Entonces, primero, vemos que los intereses de cesantías, que recordemos, son los que se deben pagar directamente al trabajador en la nómina y que en ningún caso se deben consignar a un fondo de cesantías. Hubo plazo para hacer estos pagos al 31 de enero de este año. ¿Sí? Eso quiere decir que a hoy las empresas debieron haber consignado al 31 de enero, debieron haberle consignado a sus trabajadores los intereses. ¿Sí? Más adelante vamos a ver qué sucede si no se realizan estos aportes dentro de los plazos establecidos por ley. Entonces vemos primero que los intereses de cesantía ya se debieron haber consignado directamente a los trabajadores. Sin embargo, las cesantías, hay una fecha máxima de pago y es el 14 de febrero, que este año, ¿sí?, cae un viernes. Es decir, que el viernes 14 de febrero las empresas deberán estar consignando las cesantías de sus trabajadores a los fondos que hayan definido. ¿Sí? ¿En qué pueden utilizarse las cesantías? Y vamos a ver que al inicio yo les decía que cuando nace con la ley 50 del 90 los aportes de cesantías, el objetivo era generar un ahorro para que cuando el trabajador quedase cesante, pues tuviese como tal un recurso para poder subsistir mientras conseguía un nuevo empleo. Sin embargo, hoy en día, pues yo les decía que se pueden hacer uso de estas para fines de vivienda o fines de educación. Entonces vemos a continuación que las cesantías pues se pueden retirar ya sea de forma total o de forma parcial bajo estos conceptos. Uno, cuando hay terminación del contrato o hay una sustitución patronal. Quiere decir que a Pepito se le terminó el contrato, ¿cierto? Entonces la empresa le otorgará como tal una carta al trabajador para que pueda hacer uso de sus cesantías. Sin embargo, la legislación hoy en día determina que no, si no se tiene una carta, no es un impedimento para que el usuario pueda retirar sus cesantías. Lo puede hacer con la liquidación o con la carta de terminación de contrato. O sustitución patronal, cuando cambia por sustitución la empresa, los trabajadores pasan de la empresa A a la empresa B. Entonces ahí, en ese caso, es como si se hubiese una terminación de contrato con la empresa A, podrán hacer también retiro de las cesantías. Se pueden retirar también por llamamiento al servicio militar. Entonces, cuando el usuario pues, es llamado a prestar servicio, puede hacer uso de estos recursos. Cuando hay un cambio de modalidad del tipo de salario integral a un salario fijo, entonces, de un salario fijo a un salario integral, entonces en este caso, como el salario integral, pues como su nombre lo dice, no tiene derecho a cesantías porque este lo integra, ¿cierto? El salario integral dentro del 30% que corresponde a la carga prestacional, incluye lo que son primas, cesantías, intereses de cesantías. Entonces, por ende, ahí podría hacer uso de estos recursos por fallecimiento del afiliado. Entonces, los beneficiarios podrán hacer uso de estos recursos por adquisición de títulos de vivienda sobre planos. Estos son los conceptos cuando son retiros totales. Sin embargo, también cuando hablamos de retiros parciales, se pueden hacer uso de estos recursos para adquisición de vivienda, terreno o lote, construcción, reparación o mejora de viviendas, ¿cierto? Que sean propias, liberación de gravámenes hipotecarios, pago de impuestos que afecten directamente el inmueble, digamos un impuesto predial, y de lo último que ha salió, salió un decreto el año pasado y tiene que ver con la financiación de educación superior a través del ahorro programado o seguro educativo. Eso quiere decir que ahora los padres también podrán hacer uso de sus cesantías para un ahorro educativo de los hijos directamente. Toda esta información, pues, la pueden validar directamente con los fondos de cesantías, que pues, para cada uno de estos ítems
tendrán como tal unos requisitos para hacer uso de los recursos. ¿Cómo se pagan las cesantías? Entonces es importante que hoy en día existe un canal que pues, ha sido muy utilizado por los empleadores, tiene que ver con la plataforma de los operadores de información. En este caso, los operadores de información permiten a los empleadores el pago de las cesantías a todos los fondos de cesantías. ¿Sí? Entonces vemos Colfondos, Scandia, Protección, Porvenir y el Fondo Nacional del Ahorro. Es importante, sí, tener en cuenta que cada operador de información tendrá ciertas validaciones, no tanto validaciones en procesos de liquidación, sino para el pago. Tendrá algunos convenios con algunas entidades financieras o mecanismos de liquidación. ¿Sí? Entonces es importante que, tener en cuenta que este es uno de los canales que las administradoras de cesantías habilitan. No es que sea obligatorio que sea por los operadores de información. ¿Sí? Cada administradora tendrá canales. Un ejemplo, podrán hacer el pago de la cesantía a las empresas directamente a través de la página web de la administradora de cesantías o como ellos determinen de pronto por convenios. Finalizando, vamos a ver qué se debe tener en cuenta para realizar este tipo de aportes. Primero, el no pago de las cesantías conlleva el pago de una sanción moratoria al aportante, la cual equivale a un día de salario por cada día de retraso. Aquí es muy importante tener en cuenta que las cesantías para este año hay que pagarlas máximo el 14 de febrero. Si no se pagaron el 14 de febrero, por ley, a partir del 15 de febrero, los trabajadores tendrían derecho a que la empresa les reconozca un día de salario por cada día de mora. Eso quiere decir que si la empresa dejó de pagar 6 meses, pues tendrá que hacer pago a los trabajadores en intereses como sanción, perdón, tendrá que pagar 6 meses de salario, por así decirlo. Entonces, esta sanción es muy compleja de tener que afrontar el empleado, por eso la invitación es a que al 14 de febrero hayan realizado la liquidación y pago estos aportes. Para los trabajadores con salarios de hasta 2 salarios mínimos, que recordemos que este 2020, 14 de febrero de 2020, las cesantías que se van a pagar son las causadas en el año 2019. Entonces, aquellos trabajadores con salario ordinario de hasta 1.656.232 tendrán derecho a que se le incluya el auxilio de transporte. ¿Sí? Y aquí hay algo muy importante que ya la Corte Constitucional se pronunció y tiene que ver con el salario ordinario. Es decir, ¿quiénes tienen derecho al auxilio de transporte? Las personas que se les falta un salario ordinario de hasta 2 salarios mínimos. Independientemente de que esta persona, digamos, todos los meses tuvo comisiones y ganó por encima de los 2 salarios mínimos todos los meses. Igual, cuando se pactó el contrato, se le determinó que el salario ordinario era de hasta 2 salarios mínimos, entonces tiene que incluirse este valor de auxilio de transporte, para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a ver cuáles son las sanciones para el no pago de los intereses de cesantías. Recordemos que se debieron pagar al 31 de enero de este año. Entonces, aquí conllevará el pago directo al trabajador de una sanción equivalente al doble del valor de los intereses de cesantías. ¿Eso qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenía que pagarse de intereses de cesantías 200.000 pesos al trabajador y al 31 de enero no se le consignaron en la nómina, entonces el empleador tendrá que hacer el pago de no 200, sino 400.000 pesos, porque es el doble, lo que determina la ley, una vez haga el pago. ¿Sí? Aquí es importante es que se determine que es el doble. Ahora, si los paga en marzo, en abril, en junio, en diciembre, igual se mantiene que sea el doble, ¿sí? de la sanción. Lo último que vamos a ver a continuación es cuáles son los beneficios. Y no sé si recuerdan la ley que se firmó en diciembre del 2019, la Ley de Crecimiento Económico, Ley 2010, ¿sí? Determinó que los traslados y retiros de cesantías ya no van a tener que hacer el aparte de 4 por 1000. Quiere decir que a partir de este año los retiros y los traslados de cesantías estarán exentos del 4 por 1000. Por ende, pues cuando se haga un proceso de estos, un traslado, un retiro de cesantías por cualquier concepto, ya la plata va a llegar plena, va a llegar completa porque no nos van a descontar como tal este impuesto.
para que lo tengamos en cuenta. No sé, estos son todos los temas que deberíamos tener en cuenta al momento de liquidar las cesantías. Vamos a continuación a dar paso para aclaración de inquietudes que tengan. Sin embargo, también quiero aprovechar para que cualquier inquietud, les dejo aquí mis datos, puedan ingresar. Los invito cordialmente a que ingresen a mi blog donde hablo sobre temas de seguridad social y temas de la planilla integral de liquidación y aportes PILA, www.luisalbertoquintero.com. También cualquier información que deseen obtener, ya sea de PILA, de cesantías o cualquier tema que tenga que ver con laboral, se pueden contactar conmigo directamente al correo contacto @luisalbertoquintero.com. Y también están cordialmente invitados para que me sigan en redes sociales, donde estoy publicando constantemente información asociada a cambios en la planilla PILA, dando tips sobre procesos de liquidación y temas que tienen que ver con todo este mundo de la seguridad social. En Facebook, @LuisAlbertoQuinteroMar, y en Instagram, LuisAlbertoQuinteroMartín. ¿Sí? Los invito a que me escriban, leen la campanita para que me estén haciendo seguimiento, ¿sí? Y cualquier información a través de todos estos canales ustedes me pueden contactar. Laura, damos a continuación espacio para aclaración de inquietudes. No sé si hay inquietudes, dudas, sugerencias, todas son bienvenidas. Laura. ¿No, Luis? Muchísimas gracias por todos tus conocimientos compartidos. Bueno, vamos a dar espacio a las preguntas. Entonces recuerden que para interactuar con Luis deben hacer clic en la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla, o si no, pueden formular su pregunta vía chat. Entonces vamos a revisar el chat y la señora Caterine Pérez pregunta: ¿qué debo hacer si mi empleador no quiere consignarme las cesantías en el fondo que he escogido? Caterine, muy buenos días. Gracias por la inquietud y por participar en este espacio. Básicamente aquí, si al 31 de diciembre como trabajador se determinó que los aportes de las cesantías se debían consignar en X fondo y el empleador los consignó en otro fondo, algo importante es pues dar a conocer al empleador que por ley las cesantías las debe consignar en el fondo que quiera el trabajador. Aquí también es importante determinar que los trabajadores pueden hacer el traslado de estos recursos en el momento que deseen. Es decir, me pueden consignar las cesantías este 14 de febrero, pero yo las puedo trasladar al fondo donde me sienta más cómodo. Efectivamente, lo importante es que los fondos publiquen las rentabilidades que están generando para que uno como afiliado se traslade pues, a que mejor rentabilidad le otorgue, ¿sí? O por motivos comerciales que se puedan manejar y que uno como afiliado desee tener, ¿sí? Y realizar el traslado. Sin embargo, sí es importante dejarle claro que al empleador que es el afiliado que al 31 de diciembre selecciona el fondo de cesantías, ¿sí? Llegado el caso que se vuelva a repetir, una vez se le haya notificado al empleador, sugeriría pues tener que entrar a validar directamente con un inspector de trabajo. Sin embargo, aquí hay algo importante, es que el empleador sí está consignando los aportes dentro de las fechas que establece la ley, ¿sí? Pero ya se escalaría el tema directamente con un inspector de trabajo. Gracias, Luis. Bueno, el señor Hernando Vuelvas pregunta: cuando el trabajador se liquida el 6 de enero del año 2020, si devenga el salario mínimo, ¿con cuál salario se le calculan las cesantías? ¿Con el del 2019 o con el del 2020? Bueno, aquí esta inquietud es muy interesante teniendo en cuenta que
La reglamentación define que los aportes de cesantías se realizan con el salario que tenía el trabajador durante el año que se está liquidando, en este caso con el salario de 2019. Gracias, Luis. El señor Eferson Vicente pregunta, ¿qué días pueden ser descontados para el cálculo de las cesantías e interés? Bueno, muchas gracias por la inquietud y por participar en el evento. Días a ser descontados como tal no hay, teniendo en cuenta que para el cálculo de las cesantías, pues la reglamentación define que los meses primeros son meses calendario, ¿sí? Tocaría entrar a verificar en qué momento retira o inicia el trabajador a laborar, ¿cierto? O finaliza su labor, ¿sí? Y de ahí sacar como tal el promedio de los días, ya que la formulación define que se dividen por 360, que son, que resulta aplicar los 12 meses por los 30 días que tiene cada uno de los meses, ¿sí? Pero días como tal a descontar serían esos, únicamente los que donde el trabajador por contrato no haya estado vinculado con la empresa. Gracias, Luis. El señor Antonio Aristizábal dice, si trabaja 4 días en el mes, ¿por qué se multiplica por 4.33, que son las semanas del mes? ¿Debe ser que labora 4 días a la semana? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que como se trata en este caso puntual para responder la inquietud, hay que tener en cuenta que son trabajadores por días y hay que hacer una extrapolación de esos 4 días a la hora por mes, ¿sí? Entonces lo que define la reglamentación es que como el año tiene 52 semanas, esas 52 semanas se divide por 12, que son los meses del año, para determinar un factor de 4.33, que sería, digamos, el factor de la hora por cada mes. Ese valor es el que se aplica, este factor se multiplica por el número de días que trabaja durante el mes, ¿sí? Pero es porque así lo determina la reglamentación, teniendo en cuenta que estas personas no trabajan un mes completo, sino solo X cantidad de días por mes. Perfecto, mil gracias. Karen Pantoja dice, si un trabajador quiere usar el valor de sus cesantías para pagar un semestre universitario, ¿aplica para poder retirarlas? Claro que sí, gracias por la inquietud. Y en este caso, uno de los conceptos para retirar estos aportes es para educación. Cada fondo, digamos aquí la invitación es verificar con el fondo de cesantías cuáles son los requisitos que tiene. Sin embargo, uno de ellos es que esta entidad para la cual se estima hacer uso de los aportes, pues esté avalada por el Ministerio de Educación Nacional para que puedan hacer uso de estos aportes. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar que el trabajador no vaya a perder como tal esos recursos más adelante. Listo. La señora Gina Salazar, para efectos de liquidar prestaciones sociales, ¿se encuentran 52 o 50 semanas anuales? Para el cálculo no entendí la pregunta que viene contigo. Para efectos de calcular la seguridad social, ¿se cuentan 52 o 50 semanas anuales? Bueno, en este caso no tengo la respuesta en este momento, sin embargo me va a llevar la inquietud y le agradecería al usuario si me puede, por favor, enviar un correo electrónico a contacto@luisalbertoquintero.com y el día de hoy, en el transcurso de la tarde, estaré dando respuesta directamente. Perfecto, Luis, mil gracias. La señora Blanca Agudelo pregunta, si los empleados laboraron 18 días al año, ¿por qué se toman para la liquidación de cesantías 360 días? Luis, ¿puedes por favor activar el micrófono? ¿Aló, me escuchas? Qué pena Perfecto, se tranquilo. había. Bueno, en este caso, ¿por qué se da por 360? Porque así como en la seguridad social, la reglamentación determina que los meses para los pagos de seguridad social tienen 30 días, ¿sí? Al aplicar 30 días por 12, que son los meses del año, da un factor de 360. Así aplica para pila y los meses contables. Entonces, es por esto que la reglamentación determina que para el cálculo de cesantía se validará con 360 días.
Listo, sí, señor, muchísimas gracias. La señora Sonia Rincón dice, las personas a las que se pagan medio de transporte, ¿estos hacen base también para cesantías e intereses? Gracias por la inquietud. Y en este caso, sí, hay que tener en cuenta que la reglamentación determina que aquellos trabajadores que tienen un salario de cálculo ordinario de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tienen derecho al reconocimiento del auxilio de transporte y este será un concepto para tener en cuenta en el cálculo de los intereses de cesantías y los aportes de cesantías. Listo, Luis. La señora Stephanie Quiñones pregunta, ¿las cesantías a novedades de tiempo no laborado como las faltas al trabajo y las suspensiones se descuentan del valor total de las cesantías? En este caso, hay que tener en cuenta que para el cálculo de las cesantías, los días que no se tendrán en cuenta son aquellos días donde el trabajador no tuvo contrato con la empresa. En este caso, si digamos, el trabajador empezó a trabajar el 1 de junio, ¿sí? Los días que no se tendrán en cuenta son hasta el 31 de agosto, que fue cuando no tenía vínculo laboral con el trabajador, con el empleado. Listo, sí, señor. Tenemos más preguntas. La señora Gina Salazar dice, ¿por qué el cambio de salario fijo a integral da la posibilidad de retirar las cesantías? Gracias por la inquietud. Y esto lo determina la ley porque con salario integral, el Código Sustantivo de Trabajo determina que el salario integral consta de un 30% que equivale a la carga prestacional. Y la carga prestacional incluye todo aquello que no se le va a reconocer al trabajador, que sí se reconoce a un trabajador que no tiene un salario integral, que son cesantías, intereses de cesantías, primas de servicio, auxilio de transporte y horas extras. Es por eso que cuando pasa un trabajo de un salario ordinario a un salario integral, pues al ser integral ya no va a tener derecho a cesantías que se le consignen año tras año, por ende da cabida a que el trabajador pueda hacer uso de estos retiros, y es porque así lo determina la ley. Gracias, Luis. Bueno, la señora Jenny Benítez, esta pregunta, digamos que la contesto yo. Señora Jenny, la presentación va a quedar subida a partir de mañana al mediodía junto con la grabación de esta conferencia. Entonces, cada participante puede ingresar al aula en donde está registrado, ingresar en Conferencias 2020 y allí pueden evidenciar la conferencia a partir del día de mañana después del mediodía. Luis, la señora María Eugenia Agudelo dice, quisiera preguntar si para liquidar cesantías también depende del tipo de contrato que tenga el trabajador. Gracias por la inquietud, y sí hay que tener en cuenta el tipo de contrato. ¿Debido a qué? A que, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios nos da como tal cabida, por así decirlo, a que se haga un aporte de cesantías e intereses de cesantías. Porque en un contrato de prestación de servicios, la responsabilidad del aporte y este tipo de contratos como tal incluyen que el trabajo, pues no el trabajador, sino el independiente que tiene contrato de prestación de servicios es el que se responsabiliza por los aportes de seguridad social y no tendría como tal derecho a todas estas prestaciones que determina la ley por no tener un contrato laboral. Entonces sí hay que tener en cuenta cuál es el tipo de contrato del trabajador en este caso. Vale, sí, señor. El señor Willy Deman Tobón dice, ¿cómo funciona lo de las cesantías para los trabajadores independientes? Bueno, muy buena inquietud. ¿Y qué sucede con un trabajador independiente? Como los trabajadores independientes pues no tienen un empleador que les haga una consignación, sí hay posibilidad de que puedan hacer este tipo de aportes. En este caso, la invitación a los usuarios independientes que deseen tener un ahorro de cesantías es a que se comuniquen directamente con los fondos de cesantías que vimos, los 5 que hoy en día existen, y ellos, pues, de acuerdo a sus lineamientos, les informarán cuál es el proceso de afiliación. ¿Sí? Claro que sí lo pueden hacer, sería como un ahorro que ellos desean tener, y adicional hay que tener en cuenta que las cesantías, pues por ley, la superintendencia define que ellos tienen una rentabilidad mínima. Entonces, se puede hacer un aporte y ellos
mes a mes tendrán una rentabilidad que van a garantizar a los usuarios. Entonces, lo pueden hacer y aquí la invitación es validar directamente con cada uno de los fondos de cesantías para que se puedan inscribir. Perfecto, Luis. Aquí tenemos más preguntas. La señora Rosa Chamorro dice, si tengo un trabajador que gana 1.200.000 más auxilio de transporte, ¿igualmente debo pagarle las cesantías? Hay que tener en cuenta que todo trabajador tiene derecho al pago de cesantías. Entonces, si tiene un contrato de trabajo, ¿sí? Durante, en este caso, para el año 2019, sí hay que tener en cuenta el pago de las cesantías. Primero, si tuvo contrato vigente al 31 de diciembre del 2019, el empleador al 14 de febrero del 2020 deberá hacer la consignación de las cesantías. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el auxilio de transporte aplica para aquellas personas que tienen un salario ordinario, que es el que se impacta en el contrato de trabajo, de hasta 2 salarios mínimos. ¿Sí? Entonces, en este caso, si este valor es inferior o igual a 2 salarios mínimos, claro que hay que sumarle como tal el auxilio de transporte. Listo, Luis. María Fernanda Rincón pregunta, ¿yo puedo usar mis cesantías para adquirir un bien inmueble? Claro que sí, en este caso, para comprar, como veíamos en la presentación, para adquisición de bienes inmuebles, de casa, de terrenos, de lotes, ¿sí? Se puede hacer como tal uso del retiro de las cesantías. Y recalco, es muy importante que determinen con cada uno de los fondos de cesantías donde tengan estos recursos, que les definan cuáles son los requisitos y cuál es el mecanismo para el retiro, ¿sí? Porque algunos ofrecen como tal el servicio de erradicación de documentos por internet, otros posiblemente requieren cierta información acercándose a cada uno de los puntos, pero claro que lo puede hacer. Listo, muchas gracias. La señora Daisy Díaz, ¿qué soportes debe solicitar el empleador al trabajador para el retiro de sus cesantías? Bueno, aquí es muy importante tener en cuenta cuál es el objeto del retiro de las cesantías, ¿sí? Porque digamos como empleadores sí hay que tener en cuenta que se debe garantizar que el retiro de esos recursos sean destinados para el fin que corresponde. Entonces aquí lo importante es definir cuál es el motivo por el cual el empleado va a retirar estos recursos para que el empleador pueda hacer uso o pueda requerir cierta información, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta cuál es el objetivo, si es para vivienda, si es para educación, si es para educación de los hijos, si es para educación en Colombia o es educación en el exterior, ¿sí? Entonces es muy importante determinar cuál es el concepto. Y aquí la invitación para todos los usuarios que nos están viendo es que dependiendo del fondo de cesantías, pues cada uno determinará cuáles son los requisitos. Entonces lo importante es que si el trabajador tiene los recursos en el fondo A, entonces, el empleador valide con el fondo A cuáles son los requisitos que debe tener en cuenta para poder avalar como tal ese proceso de retiro de estos recursos. Listo, Luis. Aquí hay una pregunta que se repite bastante y es, ¿qué documentos debo llevar al fondo de pensión para poder retirar mis cesantías? Claro, aquí, gracias por esta, entiendo que son varias las preguntas que tienen sobre varios los usuarios que tienen esta inquietud. Lo importante es primero determinar cuál es el objetivo del retiro de estos recursos, ¿cierto? Si es por finalización de contrato, entonces los fondos requerirán A, B o C documentación. Si es para compra de vivienda o si es para educación, si es para, digamos, compra de acciones, si es para, ejemplo, pagar el impuesto predial. Entonces hay que determinar cuál es el objetivo y dependiendo de ello, la invitación cordial es a que verifiquen directamente con cada uno de los fondos de cesantías donde tengan los recursos y ellos les van a determinar cuáles son los documentos, cuánto se demora el trámite y cuál es como tal el procedimiento que deben llevar a cabo. Listo, Luis, muchísimas gracias. La señora Patricia Restrepo pregunta, ¿en qué casos puedo entregar las cesantías directamente al trabajador? Bueno, ¿en qué caso se puede retirar se pueden otorgar los valores de las cesantías sin consignarlos a un fondo? Gracias por la inquietud y esto tendríamos que tener en cuenta primero es la fecha. ¿Eso qué quiere decir? Si al 31 de diciembre el trabajador termina su vínculo laboral con el trabajador, en este caso el trabajador no las debe consignar, sino que se las entrega directamente al trabajador directamente en la liquidación.
¿sí? También se puede pactar como un acuerdo el retiro de cesantías, pero aquí la invitación es a verificar con el fondo cuáles son las casuísticas puntuales que se deberían habilitar para que no sean consignados estos aportes, ¿sí? Incluso yo los invito a que en mis redes sociales hice una publicación de un decreto, ¿sí? Que salió el año pasado que les comentaba durante la charla, donde genera cambios en la forma de hacer uso de estos recursos de cesantías. Entonces en Instagram y en Facebook hice una publicación sobre ese tema, igual la voy a volver a publicar el día de hoy en horas de la tarde para que puedan tener en cuenta esta información. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Tenemos más preguntas. La señora Luz Adriana del Pilar dice, ¿qué pasa si la empresa no consigna las cesantías el 14 de febrero? ¿Y qué pasa? No, la repite. ¿Qué pasa si la empresa no consigna las cesantías el 14 de febrero? Bueno, entonces, gracias por la inquietud, y aquí es importante recalcar cuáles son las sanciones a las que se puede ver expuesto el empleador por no realizar las consignaciones de estos aportes. Cuando hablamos puntualmente de los aportes de cesantías, que como fecha límite de pago es este viernes 14 de febrero, a partir del 15 de febrero la empresa debe reconocer a cada uno de sus trabajadores un día de salario por cada día de mora, ¿sí? Y aquí son días calendarios. ¿Eso qué quiere decir? Que si las consignó un año después, pues tendrá que en este caso reconocer un año pleno de salarios, es decir, 12 salarios que tiene derecho el trabajador. Y aquí es muy importante que las empresas tengan en cuenta esto debido a que pues, los trabajadores ante un inspector laboral pueden dar a conocer o pueden poner en hecho de conocimiento al inspector que la empresa no le consignó las cesantías y por ende conllevaría el pago de estos intereses, ¿sí? Entonces aquí es claro tener en cuenta eso, un día de salario por cada día de mora. Gracias, Luis. Aquí hay una pregunta muy interesante. Orlando Augusto dice, ¿yo puedo solicitar el retiro de mis cesantías para pagar crédito de ICETEX? Claro que sí, en este caso, gracias por la inquietud. Sí se pueden hacer uso de los aportes de cesantías para hacer pago de deudas que se tenga directamente con el ICETEX. También, al igual que he venido diciendo a todos los usuarios, lo importante es ponerse en contacto directamente con el fondo de cesantías donde estén los recursos para que él determine cuáles son los requisitos para poder hacer uso de estos recursos y pagar directamente el ICETEX. Muchas gracias, Luis. La señora Yelitza pregunta, ¿las cesantías las puedo retirar sin acudir al empleador y sin que él me dé la carta de autorización? Bueno, aquí habría que tener en cuenta es cuál es el motivo, ¿sí? Puntualmente, digamos, cuando se trata de terminación de contrato, por ejemplo. Aquí, si cuando uno termina un vínculo laboral con una empresa, la empresa le entrega una carta dirigida directamente al fondo autorizando el retiro de las cesantías. Pero como les decía durante la charla, si personalmente, un ejemplo, extravié la carta, no es necesario que tenga que acudir nuevamente al empleador para que me dé otra carta, ¿no? Actualmente, con la copia de la liquidación o con la carta de terminación de contrato, ¿sí? Puedo radicarla y automáticamente pues, los fondos de cesantías me la validan para hacer uso de estos recursos. Ahora bien, si es para compra de vivienda, si es para educación, no se requeriría, pues tendría que entrar a validar con cada uno de los fondos cuáles serían los requisitos, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta cuál es el objetivo del retiro de estos recursos para que el fondo determine cuáles son los requisitos, si se requiere algo del aportante o no. Listo, sí, señor, muchas gracias. El señor Miguel Ángel Ceballos dice, ¿las cesantías son embargables? Bueno, aquí tendría que entrar a mirar, también como lo mencioné, yo le agradecería a este usuario que por favor me regale un correo electrónico con la inquietud directamente a contacto @luisalbertoquintero.com, ¿sí? Tener en cuenta que la ley, el decreto que salió el año pasado, tuvo como tal unos cambios en estos lineamientos. Entonces, agradezco que por favor me envíen esa pregunta por correo y con gusto en horas de la tarde estaría respondiéndole al usuario. Muchas gracias. La señora Liliana Ramírez pregunta,
Si el trabajador está en mora con el impuesto predial, ¿qué soporte debe entregar al empleador para autorizar su retiro? Esto sabiendo que la oficina de impuestos solo le liquida lo que adeuda directamente en la taquilla y con el dinero que va a pagar o abonar. Claro, muchas gracias por la inquietud. Y aquí también, como le he venido mencionando, es importante que por tratarse ya de procesos internos de cada uno de los fondos de cesantías, yo invito al usuario a que verifique directamente con el fondo de cesantías para que le determine cuáles son esos requisitos que debe tener en cuenta el trabajador y el empleador para hacer uso de estos recursos, ¿sí? Y más teniendo en cuenta la casuística que se está exponiendo el usuario en esta pregunta. Entonces la invitación es a validar directamente con el fondo de cesantías, donde está el dinero para que ellos le puedan dar como tal el lineamiento puntual. Listo, sí, señor. El señor Diego Fernando Callejas pregunta, si la empresa en años pasados canceló las cesantías a destiempos, ¿el trabajador puede pedir la cancelación de las multas a que conlleva la liquidación de los años anteriores? Claro que sí, y gracias por la inquietud. En este caso, como si el empleador pagó fuera de los tiempos y no reconoció esas sanciones que determina la ley, el empleado puede llegar a un inspector de trabajo, poner en conocimiento el caso y el inspector llegará a la empresa a determinar cuál fue el procedimiento que se llevó a cabo y determinar si hay o no lugar al reconocimiento de estos recursos. Pero los empleados por lo general acuden directamente a los inspectores para que ellos determinen. Luis, antes de continuar con nuestra sesión de preguntas, vamos a pasar nuestro acostumbrado sondeo. Es una pregunta muy sencilla. Por favor, agradecemos a todos nuestros participantes que la contesten. Se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy. Dos opciones, sí o no. Sus respuestas son muy valiosas para nosotros, puesto que cada miércoles estamos desarrollando una conferencia. Entonces, esto nos ayuda a mejorar y darles a todos ustedes los temas más con más actualidad. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy? ¿Sí o no? Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por sus apreciaciones. Luis, nos quedan un par de preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos por contestar en nuestro acostumbrado sondeo. Nuestra última pregunta que formula el señor David Ayala es, no me queda muy claro la liquidación de las cesantías por días. Se supone que laboro 4 días cada mes durante un año y de acuerdo a la liquidación que muestra en la diapositiva, aparece como si el trabajador hubiese trabajado 18 días al mes. Bueno, gracias por la inquietud. Y digamos, la formulación para el cálculo de estos aportes se da porque al trabajar, cuando un trabajador por días no labora el mes completo, sino labora por días, ¿sí? Hay que hacer una extrapolación de este valor al año, ¿sí? Es decir, hay que mensualizar los aportes de los días laborados de este trabajador para poder determinar estos aportes, ¿sí? Por eso es que la reglamentación vigente para los trabajadores por días determina que el año tiene 52 semanas, hay que definir 52 dividido 12, que son los meses del año, nos da el factor mensual. Y este factor es el que se multiplica por los días que realmente labora la persona durante el mes para poder hacer la mensualización del salario. ¿Sí? Es por esto que se aplica este factor, para poder mensualizar el valor de el número de días laborados. Pero no quiere decir que trabajo 6 días, que trabaje, digamos, para el ejemplo que habíamos 18 días. Quiere decir que se está haciendo una extrapolación para poder homologarlo a la formulación de 360 días que tiene el año. Es por eso que se hace como tal este procedimiento. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias por haber resuelto todas las dudas del auditorio. Te pido el favor que nuevamente les menciones a nuestros participantes tu correo electrónico.
Claro que sí. A todos muchas gracias, Laura, también por la invitación. A todos los asistentes, mil gracias por haber participado en este espacio. Y cualquier información, nuevamente los invito a que me sigan en mi blog www.luisalbertoquintero.com, el correo de contacto donde pueden hacerme llegar inquietudes sobre este tema y temas de seguridad social y la planilla PILA, contacto@luisalbertoquintero.com. Y para finalizar, los invito también a que me sigan en mis redes sociales, @LuisAlbertoQuinteroMart en Facebook y en Instagram, Luis Alberto Quintero Martín. Mil gracias a todos por su participación y les deseo una excelente semana. Por favor, no olviden realizar el aporte de cesantías antes del 15 de febrero. Muchísimas gracias, Luis. En nombre de la Fundación Unipymes y Latinpymes, le agradecemos mucho sus conocimientos aportados el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por su permanencia y atención. Los esperamos el próximo miércoles con un nuevo tema, una nueva conferencia. Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, Luis. Gracias, feliz día para todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.